un pasaporte de seda, un nombre desaparecido y una verdad entretejida de mentiras han bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión Alejandro Onme. Encanta cómo esta comunidad sigue creciendo. Deja un comentario y dime desde dónde estás mirando. Hoy, tus palabras hacen que este canal se sienta como un hogar. Comencemos. Anhela una tarde dorada, ideal para chismes, rosas y limonada fría. El pueblo de Nether debe, escondido en los Cotswolds, permanecía inmóvil bajo un cielo azul de septiembre, perturbado únicamente por el zumbido de las abejas y alguna que otra carcajada que llegaba desde los amplios jardines de la finca Hargreaves a la señorita Marple, resplandeciente con un vestido lavanda pálido y un bolso de paja que había conocido mejores veranos. Caminaba con mesurada gracia por el sendero de grava hacia la fiesta en el jardín. La invitación la había extendido la propia señora Cicely Hargreaves, una mujer cuyas pretensiones sociales eran tan fragantes e invasivas como las glicinas trepadoras que cubrían su terraza. Espero que asista, había dicho Cecily, con una sonrisa irónica 2 semanas antes, en la oficina de correo. Todo es para ayudar al Fondo de Viudas de Guerra. Y, de verdad, señorita Marple, sus participaciones en la rifa siempre me parecen tan proféticas. A la señorita Marple había sonreído cortésmente. Sentía predilección por las causas olvidadas y dignas, y una afición aún mayor por observar a la gente cuando creían que nadie importante los observaba. El jardín estaba lleno de rostros familiares y desconocidos. El coronel Bertram con su bigote de morsa y sus zapatos relucientes. La joven Sylvia Channing, la hija del vicario, que parecía ligeramente escandalizada por su propia juventud. El doctor Lionel Ames, cuya reciente llegada al pueblo había dado más que hablar que el cumpleaños del rey. Y en el centro de todo, un hombre alto con un traje de lino color crema, demasiado elegante para un asunto tan provinciano. ¿Quién diablos es él?, susurró la señora Bletchley, que se había retirado de una vida de escándalo en Brighton solo para provocar más en el campo. Ese, respondió el señor Josiah Tring con el orgullo de quien revela un secreto, es el señor Victor Tilbury. ¿Have mucho? ¿Acaba de regresar de Tánger o de Lisboa? Nadie lo sabe con exactitud. Colecciona libros raros o secretos, según a quien le preguntes. Víctor Tilbury parecía deslizarse por la fiesta en lugar de caminar. Sus ojos, pálidos e inquietantes, recorrieron los rostros como si buscara confesiones. Hablaba poco, pero sonreía a menudo, y siempre en el momento menos oportuno. A la señorita Marple, que se encontraba a su lado en la mesa de refrigerios, notó el movimiento de sus manos, dedos delgados, demasiado lentos para ser descuidados, demasiado precisos para ser relajados. Cuando le ofrecieron un bizcocho, lo rechazó, pero con una extraña vacilación, como si calculara las consecuencias de aceptarlo. Es un día precioso, dijo la señorita Marple, con tono conversacional, mientras se servía una modesta copita de licor de flor de Saucon Tilbury. La miró con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sí, de esos días que parecen prestados, ¿no lo crees? Antes de que pudiera responder, un grito estridente recorrió el aire de la tarde. Vino desde cerca del senador, cubierto de glicinas. La multitud se abalanzó en esa dirección, con la urgencia descoordinada de quienes sentían horror y curiosidad a la vez. Allí, desplomado entre los pétalos rosa pálidos de las queridas peonías de Cecily, yacía el cuerpo de Cecily Hargreaves. Su sombrero de ala ancha yacía a su lado, aplastado. Tenía los labios azules. Sus ojos, muy abiertos, miraban con la mirada perdida las nubes que se desplazaban. Un bollo a medio comer yacía tirado en su plato, con una mancha de mermelada brillante, como la sangre. La doctora Ames se apresuró hacia adelante. Sus dedos encontraron su muñeca
y luego su garganta ha muerto, dijo con tristeza. De repente, Creoan se hizo un silencio, como si el propio pueblo hubiera tomado aire. Veneno, murmuró alguien. Algunas mujeres retrocedieron instintivamente. El coronel Bertram se puso rígido. Debemos llamar a la policía de inmediato. Elsie, murmuró la señorita Marple, mirando el cuerpo con una mirada dulce como la leche y el doble de penetrante. Aunque me atrevo a decir que no les faltarán sospechosos, no en un pueblo como el nuestro. Detrás de ella, el señor Victor Tilbury se dio la vuelta y se alejó caminando lentamente, doblando algo delicado, de seda y estampado con un emblema extranjero descolorido en el bolsillo interior de su traje de lino. La mañana siguiente, a la fiesta en el jardín de Hargreaves, amaneció con la extraña brillantez que solo los pueblos ingleses parecían evocar tras una tragedia atroz. El sol salió obedientemente sobre Nether proyectando su luz sobre setos empapados de rocío, panes recién horneados, entregados en bicicleta, y chismes que viajaban más rápido que el correo matutino a la hora del desayuno. Todo el pueblo supo que Cecily Hargreaves estaba muerta en la mesa de la cocina de la señora Bletchley. La tostada fue ignorada, mientras ella se inclinaba hacia adelante, con la urgencia de quien entrega información de tiempos de guerra. «Lo dije, ¿verdad, Dora?», le susurró a su hermana. «Dije que había algo antinatural en Victor Tilbury. Hombre como ese, que llegan de Marruecos, Marsella o donde sea, nunca trae buenas noticias». Dora, con la mirada perdida y mermelada en la barbilla, asintió levemente. «¿O Tánger? ¿No dijo Tánger?». «Bueno, precisamente», espetó la señora Bletchley. «Lo dice todo, ¿verdad? Un hombre que sonríe, como si supiera lo que hiciste en 1943, al otro lado del parque, en la Vicaria». La joven Sylvia Channing hablaba en tono suave y reverente con su padre mientras tomaban el té. «Parecía tranquila, papá». «No, solo tranquila», como si se hubiera sentado un momento y se hubiera olvidado de levantarse. El reverendo Channing juntó los dedos y exhaló lentamente. «Dios a menudo nos llama a casa en silencio, pero también espera que seamos guardianes vigilantes de la verdad. Querida, algo no anda bien en la oficina de correos». La señora Reeves apenas había logrado abrir la puerta cuando se formó una cola, no para comprar sellos, sino para especular. «Veneno en la nata», declaró el señor Pettifer, un químico jubilado aficionado a las conclusiones dramáticas. «El arsénico no tiene sabor. Si supiera qué buscar». «Cállate, Arnold», murmuró Edna Price. «Seguro que se atragantó con un hueso de cereza». «¿Y usted cree en los accidentes?», preguntó escandalizado, a no muy lejos de la oficina de correos. Sentada en su silla habitual junto a la ventana, con su cesta de tejer a un lado y una tetera de té suave al otro, la señorita Marple observaba la calle con serena atención. Sus dedos se movían con firmeza, pero su mente ya estaba deshaciendo hilos que nadie más veía. Había visto a Cecily momentos antes de morir. Notó cómo le temblaba la mano al llevarse el bollo a la boca, cómo sus ojos se habían fijado, solo por un segundo, en Victor Tilbury al pasar. Había habido algo más, un gesto en Cecily. Se había ajustado el broche, un pequeño lirio de los valles dorados. La señorita Marple, aunque educadamente desinteresada en la mayoría de las joyas de fantasía, recordaba cómo reflejaba la luz. «Qué raro», pensó. Había estado mirando al revés a una nimiedad. Pero las cosas pequeñas, según la experiencia de la señorita Marple, rara vez permanecían pequeñas por mucho tiempo. Esa misma tarde, el inspector Grayson llegó de la comisaría del condado, alto, corpulento y con un bigote que denotaba ambición y peinado frecuente. Se encontraba en el salón de los Hargreaves y se dirigió a las figuras más prominentes del pueblo: el coronel Bertram, el doctor Ames, el vicario, y sentada junto a las puertas francesas,
como si hubiera entrado por casualidad. La señorita Marple, estamos considerando esta muerte como sospechosa, comenzó Grayson. La señora Hargreaves se desmayó durante un evento público, y el doctor Ames ha confirmado que no tenía afecciones preexistentes. Dije que no tenía ninguna condición conocida, corrigió el médico. Estaba perfectamente sana. La última vez que la vi, estaba en plena forma y también alerta. Ya sabes cómo era Cecily. Grayson asintió, impasible. Hasta que descartemos algo ilícito, todos los que asistieron a la fiesta deberán ser interrogados. Se tomará nota de cualquier comportamiento inusual, especialmente de aquellos que no son muy conocidos en el pueblo. El coronel Bertram se aclaró la garganta. Bueno, si me preguntas, ese Tilbury es nuestro hombre. Sabe demasiado de venenos. Brian tiene toda la pinta de alguien que lee esas novelas francesas donde todos acaban muertos en el último capítulo. A la señorita Marple tosió levemente, camuflando una sonrisa. Estoy segura de que el inspector Grayson será minucioso, coronel murmuró, aunque me atrevería a decir que el señor Tilbury simplemente se mantenía reservado. No me parece imprudente, Anne Grayson. La miró con educado desinterés. ¿Y tú eres? Jane Marple, dijo rápidamente el vicario. Vive en St. Mary Mead. Es muy respetada. Muy bien, dijo el inspector, volviendo su atención a Bertram. Coronel, mencionó que vio al señor Tilbury manipulando algo inusual cerca de la mesa de refrigerios. Sí, dijo Bertram con vehemencia. De seda, con un sello extranjero. Decía que era un pasaporte. ¿Te lo imaginas? Un pasaporte de seda. Te pregunto, en Grayson, frunció el ceño. ¿Afirmó que era un documento de viaje auténtico? Dijo que se lo entregó en el Cairo una agencia de coleccionistas de objetos raros, para quienes les gusta viajar sin ser rastreados. Dios mío, murmuró el vicario. Eso suena bastante clandestino. La señorita Marple dio un sorbo a su té, asimilando el comentario en silencio. También había visto el pañuelo, aunque solo un destello, azul pálido con bordados. Extraño que un hombre sin nada que ocultar lo guardara tan rápido. Esa noche, en el pub Rose y Thistle, el ambiente se volvió Emerson. Los aldeanos se apiñaban en reservados, agarrando sus pintas con solemnidad. Escuché que los bollitos los trajo una camioneta de reparto. No que los hornearon en la mansión, susurró Edna Price. Podrían haber sido manipulados. No respondió. El señor Pettifern, así no se hace. Se introduce la toxina minutos antes, para que no se pueda rastrear a Annie. Tú lo sabrías, ¿verdad? Espetó Anne en una mesa de la esquina. El doctor Ames estaba sentado solo bebiendo un brandy. Parecía pensativo, menos como alguien que llora a un vecino, y más como alguien que calcula probabilidades. Había estado observando atentamente a Cecily en la fiesta, recordó la señorita Marple. No con romanticismo, no, sino con la vaga preocupación de quien espera que se manifieste una enfermedad. De vuelta en casa, la señorita Marple dejó de tejer y abrió un cajón de su cómoda. Tialt sacó una pequeña libreta roja, llena de nombres cuidadosamente escritos y fechas ocasionales. Pasó a una página nueva y escribió: Cecily Hargreaves, fallecida. Victor Tilbury, objeto extraño, naturaleza evasiva. Ames. Demasiado preciso. Broche al revés. ¿Por qué? Golpeó suavemente la página con la punta del lápiz y luego trazó un círculo en una línea ambroje invertido, y debajo, en letra pequeña y discreta, añadió: ¿Qué más? Se giró al revés. El viento agitaba suavemente las cortinas, como si el propio pueblo suspirara anticipadamente, y mañana surgirían más preguntas. Y quizás una pista. En las indagaciones del inspector Grayson comenzaron puntualmente a la mañana siguiente. Y para el mediodía, el ritmo tranquilo de Nether Denny había sido reemplazado por una especie de teatro minucioso que abarcaba toda la aldea. Las cortinas se movieron bruscamente,
Las puertas se abrieron justo lo suficiente para responder a una pregunta y nada más. Y todos parecían demasiado serviciales o demasiado vagos. La señorita Marple, por supuesto, no participa formalmente. Rara vez lo hacía. Simplemente sorbía su té junto a la ventana de Rose Cottage, o saludaba amablemente con la cabeza a quienes pasaban. O, cuando se le preguntaba, ofrecía su opinión con la suavidad de quien podría estar hablando de podar rosas o de la calidad de las galletas de la iglesia, pero mientras otros buscaban respuestas en declaraciones y anexos, la señorita Marple buscaba en gestos. La primera entrevista tuvo lugar en la vicaría. Sylvia Channing, la hija del vicario, fue una de las últimas personas que vio con vida a Cecily. Estaba de pie cerca del senador, le contó Sylvia nerviosamente al inspector Grayson, sentado incómodamente a la mesa del comedor. Parecía distraída. Casi le pregunté si necesitaba algo, pero me ignoró con un gesto. ¿Habló con alguien?, preguntó Grayson. Sí, justo antes de el señor Tilbury se acercó a él. Lo recuerdo porque ella lo miró de forma extraña, como si estuviera molesta o asustada. No lo supe con certeza. ¿Escuchaste lo que se dijo? No, solo que su voz era más baja que antes. Y entonces ella se rió, pero no sonó real. Spin, como si estuviera intentando mantener la compostura. El inspector Grayson garabateó en su cuaderno. ¿Se tocaron? Sylvia negó con la cabeza a non. Al menos, no que yo haya visto a la señorita Marple, que había pasado por allí con una cesta de mermelada casera justo al terminar la entrevista. Permaneció en silencio en el pasillo, ofreciéndole al vicario una sonrisa cortés. Había oído lo suficiente como para notar una cosa. Cecily se había reído. Una risa frágil y forzada. Eso por sí solo le decía más a ella que al inspector. En las horas siguientes continuó el interrogatorio en la Mansion. El coronel Bertram caminaba de un lado a otro por su sala de estar como un león inquieto, mientras Grayson lo interroga. No era la mujer más fácil. Cecily, dijo el coronel, removiendo el brandy en una copa demasiado temprano. Pero no se merecía esto. La vi hablando con Pillsbury junto al laberinto de setos. Eso fue unos 20 minutos antes de que se desmayara. Parecía que estaban discutiendo. ¿De qué se trata? ¿Cómo voy a saberlo?, espetó el coronel. Pero la vi tirarse de los guantes, como cuando está molesta. Hacía años que no la veía a la señorita Marple, que llegó con el pretexto de devolver un libro de jardinería prestado. Notó algo más. Una fotografía descolorida en la repisa de la chimenea del coronel. Cecily y el coronel en una fiesta benéfica. Hacía 20 años. De pie, inusualmente cerca. Quizás más cerca de lo que a Cecily le habría gustado que la recordaran. En esa misma tarde, el inspector Grayson visitó a Victor Tilbury. Había alquilado habitaciones encima de la librería To High Street, un edificio tranquilo y desnivelado que olía a polvo y tinta. Tilbury abrió la puerta con una corbata suelta y una expresión de leve impaciencia. Supongo que estás aquí por la pobre señora Hargreaves, dijo antes de que Grayson pudiera hablar en sí. Te vieron hablando con ella poco antes de su muerte. Sí, hablamos de un asunto personal, un asunto familiar en cierto sentido. Grayson entrecerró los ojos. ¿Son parientes? No directamente. Pero conocía a su hermano. Ella no tenía ningún hermano. Vivon Tilbury hizo una pausa, sonriendo levemente. No, supongo que no. No. Hubo un largo silencio. ¿Dónde estaba usted en el momento de su colapso? Junto a la mesa de refrigerio. Solo, por desgracia, acababa de rechazar un bollo. No me gusta la crema cuajada. Grayson anotó algo. ¿Y cuál fue el tema de su conversación con la señora Hargreaves? Me temo que eso es privado. Victor Tilbury exhaló
como si ya estuviera harto del pueblo. Tenía algo que pertenecía a mi familia, algo adquirido hace mucho tiempo en circunstancias ambiguas. Le pedí que me lo devolviera. Se negó. ¿Qué fue? Una carta, sin importancia para nadie, más que para mí. Ann Grayson levantó una ceja. «¿Y te molestaste mí?» dije pchona. «No la maté, inspector. Si es eso lo que insinúan, todos son sospechosos, señor Tilbury. Incluso quienes tienen pasaportes de seda». Los ojos de Pillsbury se crisparon levemente. «Es una pieza de colección Anun. Regalo, una reliquia de la antigua diplomacia». Pero la señorita Marple, de pie en la librería de abajo, hoyendo un libro sobre Bogdadus Norteafricanus, había percibido el tono cortante en su voz. «No tengo miedo a molestia, a la clase de molestia que surge cuando te pillan desprevenido. Al anochecer, la inquietud reinaba en el pueblo. Los rumores corrían como la pólvora. Algunos afirmaban que el asesino volvería a atacar. Otros insistían en que Cecily se lo había buscado. Aunque nadie explicaba por qué en el Rose y Thistle, el Dr. Ames estaba sentado con una pinta, inusualmente tranquilo. «Ya se lo advertí», le dijo en voz baja al camarero. «Estaba tomando demasiado polvo para el corazón. Le dije que la dosis era delicada». «¿Estás diciendo que era su medicina?» «No, digo que no era la medicina que recetean». Y con esto terminó su bebida y se fue, sin ofrecer más explicaciones. De regreso a su sala de estar, la señorita Marple revisó nuevamente su cuaderno. Añadió varias líneas. «Tilbury, evasivo, an carta en relación. Declarada an coronel en tensión con Cecily. Tirón de guantes. Foto antigua en Dr. Ames. Comentario sobre la dosis defensiva». Luego, debajo de todo, subrayó una pregunta. ¿Por qué Cecily llevaba el broche equivocado? Porque la señorita Marple, ahora lo recordaban, el favorito de Cecily siempre había sido el camafeo esmeralda, no el lirio de los valles. Había sido el regalo de su esposo, y lo lucía religiosamente en cualquier evento público. ¿Por qué lo había cambiado ese día? Y lo más importante, ¿quién se dio cuenta? Mientras la luz de la lámpara parpadea y el viento agitaba el borde de la cortina, la señorita Marple miró hacia el pueblo y susurró suavemente para sí misma. Una costumbre suya cuando su mente comenzaba a trabajar profundamente. Alguien la observaba con demasiada atención, y alguien más esperaba que nadie se diera cuenta. Mañana dará otro paseo tranquilo hasta la mansión, no para chismear ni para tomar el té, sino para encontrar el joyero de Cecily, porque cuando una mujer cambia sus joyas inesperadamente, rara vez se trata solo de moda, se trata del miedo. Al final del tercer día, el inspector Grayson había empezado a acostumbrarse a una certeza familiar, una que la señorita Marple había visto innumerables veces en un pequeño pueblo. Una muerte repentina, un desconocido con secretos. Todo era demasiado conveniente, demasiado perfecto. El tipo de rompecabezas que invita a una respuesta apresurada. Annie Grayson creyó que lo había encontrado Ann Victor. Tilbury se había convertido rápidamente en el sospechoso predilecto. Conexiones extranjeras, conversaciones crípticas sobre herencias familiares y el pasaporte de seda que nadie podía verificar. Los aldeanos susurraban su nombre al pasar por el verde, intercambian gestos de aprobación en la cola del carnicero y pedían precaución en el vestíbulo de la oficina de correos. No ayudaba que Tilbury hubiera empezado a pasear solo por el pueblo a horas intempestivas, desapareciendo por momentos y reapareciendo sin dar explicaciones. Su presencia se había convertido en un espectro sospechoso, y Grayson, a pesar de su formal moderación, claramente agradece su simplicidad. Tenía un motivo, le dijo Grayson secamente al Dr. Ames, mientras cruzaban el cementerio. Algo que Cecily. Tenían una carta, dice, pero esa vaguedad siempre esconde algo más profundo. Posiblemente, respondió el doctor,
cruzándose de brazos, aunque Cecily tenía un largo historial de amistades tensas. No diría que el señor Tilbury fue el único que la encontraba difícil. A la señorita Marple, que estaba cuidando un pequeño arreglo de peonías cerca del muro de la vicaría, miró hacia arriba con expresión serena. Me pregunto, dijo con dulzura, por qué el señor Tilbury elegiría un lugar y un momento tan públicos para confrontarla. Si estaba planeando algo definitivo. Anne Grayson hizo una pausa. Quizás no fue su intención. La confrontación se acalora. ¿Le echó algo en el vaso o no bebió de vaso?, interrumpió la señorita Marple cortésmente. Tomó té, servido con su propia mano de una tetera nueva. Nada de tazas compartidas. Anne Grayson frunció el ceño. El bollo, entonces, Anne. Es posible, dijo sonriendo. Aunque recuerdo que el señor Tilbury rechazó los bollos por completo. El doctor Ames arqueó una ceja. ¿Lo recuerdas? Sola, porque lo hizo de una forma tan extraña. La mayoría de la gente dice que no, con una sonrisa o un gesto de negación con la cabeza. Se quedó mirando el plato como si lo hubiera insultado. Anne Grayson asintió con rigidez. De todas formas, tendremos que registrar su habitación. A la señorita Marple volvió a su poda, con sus pensamientos ya en otra parte. A la mañana siguiente, como por obra del destino o de la locura, se hizo un descubrimiento. Bajo el cojín de un sillón antiguo, en la habitación alquilada de Pillsbury, yacía un pequeño frasco de hojalata, sin etiquetar, tapado con corcho y medio lleno de un polvo blanco cristalino. Grayson lo llamó evidencia. Tilbury dijo que estaba plantado. Nunca lo había visto, dijo secamente. ¿Quién busca debajo de los cojines, a menos que tenga algo que esconder o algo que colocar? Y sin embargo, replicó Grayson, nadie más ha estado cerca de tu habitación. Anne Tilbury respiró hondo, excepto la criada, y quizás el librero, Anne, y sus oficiales. De hecho, parece que ha pasado bastante gente en los últimos 2 días. Las Marple, que había llegado poco después del descubrimiento con el pretexto de dejar una novela prestada, estudió la lata cuidadosamente. ¿Puedo?, preguntó suavemente. Señalando el frasco, Grayson se lo entregó. Ella lo sostuvo a la luz y lo agitó suavemente una vez en un recipiente curioso. No medicinal, más bien para tinta en polvo. O para cosméticos. Grayson no parecía convencido. Se pondrá a prueba. ¿Pero confirma la teoría? Anne, quizás, dijo ella, aunque cabría preguntarse, Anne, si el señor Tilbury pretendía hacerle daño a la señora Hargreaves. ¿Por qué guardó las pruebas en el cojín de su propia silla? ¿Y por qué eligió un método tan teatral como el veneno cuando ya era el invitado más conspicuo? Más tarde esa tarde surgió la segunda teoría del pueblo, nunca muy lejos de la primera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido el forastero? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido alguien a quien Cecily conocía bien? Alguien cercano. Tic, invisible en los ojos, se volvieron lentamente hacia el doctor Ames. Después de todo, había atendido a Cecily durante años. Tenía acceso a sus recetas. Sabía con precisión qué dosis podía calmar un corazón, o calmarlo. Annie, como recordaba el pueblo, con creciente claridad, últimamente se había distanciado más, menos visible en los bancos de la iglesia, menos sociable, como si estuviera preocupado. Anne Grayson notó el cambio de sospecha y realizó una segunda visita a la casa del médico. Anne, dijiste que Cecily estaba tomando demasiado de su polvo para el corazón, dijo el inspector. ¿Podrías aclararlo? Había pidiendo resultados anticipados, admitió Ames. Insistía en que lo necesitaba. ¿Estaba considerando reducir el acceso? ¿La confrontamos? No, lo había decidido la mañana de la fiesta. A la señorita Marple, que estaba esperando en la sala de estar del médico con una cesta de mermelada de membrillo para su ama de llaves, levantó la vista. ¿No is extrago?, preguntó con ligereza.
Que alguien tan preciso con sus propias medicinas permita que una paciente le dicte su dosis. El doctor Ames suspiró. Sucede más a menudo de lo que uno se imagina. Los pacientes con recursos a menudo ignoran a sus médicos en pequeños detalles. No is low ideal. Pero cada uno elige sus batallas. Grayson entrecerró los ojos. ¿Estaría dispuesto a entregar su historial médico? Necesitamos confirmar las recetas y las cantidades. Por supuesto, esa misma tarde, el pueblo quedó dividido. En la mitad creía que Victor Tilbury era el asesino. La otra mitad había empezado a susurrar sobre el doctor Ames, sobre su tono extraño en el pub, sobre lo rápido que había llegado al lado de Cecily. Mientras tanto, la señorita Marple había recorrido sola todo el jardín de Hargreaves ese mismo día, estudiando el mirador, la mesa de refrigerios, los senderos donde se habían mezclado los invitados. Anne vio algo junto al muro del seto Anne, un fragmento de seda azul, enredado entre las espinas inferiores, de apenas 2,5 centímetros de largo. Ella lo guardó en el bolsillo sin hacer comentarios en esa noche. Volvió a abrir su cuaderno rojo y escribió en Tilbury, sospechoso, pero teatral. Pólvora plantada. Doctor Ames muy servicial. Canasla. Dosis a la perfección en seda azulán. Se encuentra cerca de setos. Sin explicación en tirón de guantán. Cecily mostró ansiedad al final de la página. Escribió: 2 sospechosos, 2 historias, ambas impecables. Luego, tras una pausa, añadió: ni ambos son demasiado fáciles. Afuera, el pueblo se preparaba para un nuevo día dentro. La señorita Marple esperaba algo más difícil de encontrar que huellas dactilares o polvos. Ella esperaba que alguien cometiera un error. A la quinta mañana después de la fiesta, en el jardín amaneció con una densa niebla que se enroscaba en los setos, como un secreto a la espera de ser revelado. Nether Denny, a pesar de su serena belleza, empezaba a tener el aspecto de una aldea asediada. La sospecha se había infiltrado en las conversaciones matutinas, e incluso el tintineo de las tazas de té transmitía un aire de incertidumbre en la cola de la panadería. Antaño un paraíso de alegres charlas. La señora Bletchley le susurró, tras su mano enguantada al ama de llaves del reverendo Channing: recuerda lo que te digo. No fue veneno en absoluto. Fue miedo. Vio algo que hizo la pobre Cecily. Algo impactante, algo, murmuró el ama de llaves, entrecerrando los ojos para entender. Los dos sospechosos rondaban el pueblo como si fueran sistemas meteorológicos. Victor Tilbury, distante y críptico, permanecía al margen de las reuniones sociales, un hombre envuelto en misterio. Y el doctor Ames, tranquilo y reflexivo, empezó a aparecer menos en público, pasando las tardes en el invernadero con las cortinas corridas. Pero a la señorita Marple aún no le convencía ninguno de los dos relatos. En cambio, había empezado a darle vueltas al Brosham. Fue un detalle que nadie más habría notado. Pero el día de la fiesta, Cecily Hargreaves se había puesto el vestido equivocado. La señorita Marple lo sabía porque a menudo se había sentado junto a Cecily durante las reuniones de la sociedad de jardinería y había notado, casi inconscientemente, la costumbre de la mujer de tocar el camafeo verde con los dedos enguantados, al hablar en una especie de tic nervioso. Pero en la fiesta había sido el lirio de los valles, más pequeño dorado, a menos sentimental. Esa mañana, la señorita Marple volvió a recorrer el largo sendero de grava de la finca Hargreaves, esta vez sin pretensiones. La sobrina de Cecily, Louisa Brent, había regresado de Oxford para ocuparse de los asuntos de su tía, y ya se encontraba allí. A Luisa saludó a la señorita Marple con un abrazo sorprendentemente cálido para una chica de su generación. «Tía Jane», dijo en voz baja, «esperaba que vinieras. Todo el mundo ha estado diciendo cosas terribles. Y la policía»,
Bueno, parece que ya lo creen decidido. O el extranjero o el médico. La señorita Marple asintió levemente. A veces, Luisa, la gente prefiere la comodidad de una respuesta clara, pero nunca me han gustado las respuestas que llegan demasiado rápido. Tomaron el té en la sala de estar azul, con las ventanas empañadas por la humedad matutina. La señorita Marple dejó que la chica hablara sobre los preparativos del funeral y los trámites legales antes de dirigir la conversación con suavidad. ¿Sabes si tu tía guardaba sus joyas en el lugar habitual? Preguntó con tono casual. Sí. Era bastante quisquillosa. Todo tenía que volver a la caja de terciopelo, en el cajón de arriba de su tocador. ¿Te importaría mostrárselo? Luisa dudó un momento y luego asintió. Subieron juntas la escalera. Sus pasos amortiguados por el grueso corredor en el dormitorio de Cecily. Aún persistía el aroma a lavanda. La señorita Marple se movía lentamente, con reverencia, debido al espacio que ocupaba alguien recién fallecido. En el tocador, Luisa abrió el cajón superior y reveló un estuche forrado de terciopelo negro allí, colocados en su lugar. Había 5 broches, el camafeo esmeralda, el lirio de los valles dorados, un nudo de plata con perlas, un pequeño zorro esmaltado. Y la señorita Marple notó que había un espacio vacío. ¿Sabes qué pasó aquí?, preguntó. Luisa se inclinó. Qué raro, ahí es donde suele estar el corazón de rubí, el que se compró en Madrid hace años. Casi nunca lo usaba. Decía que le parecía demasiado llamativo para el pueblo. A los ojos de la señorita Marple se detuvieron en la ranura vacía. Supongo que no lo llevaba puesto ese día, ¿no? No, dijo Luisa con seguridad. Definitivamente era el lirio de los valles. Lo recuerdo porque no combinaba bien con su sombrero. Così se lo digi. La señorita Marple cerró el cajón lentamente. Brauch equivocado. Uno dramático que falta. Un objeto fuera de lugar. A Luisa dijo con dulzura. ¿Recibió tu tía algún paquete o carta en los días previos a la fiesta en el jardín? Solo uno, respondió la chica. Un paquete pequeño. Llegó por correo, envuelto en papel de Strassans sin remitente. ¿Aún tienes el envoltorio? Luisa pareció sorprendida. Creo que sí. Está en la papelera de la biblioteca. Creo. Juntos bajaron las escaleras. Y en la papelera de la biblioteca, debajo de periódicos viejos y una servilleta de papel arrugada, la señorita Marple encontró el envoltorio marrón roto. La S de una declaración de aduanas se pegaba al borde. Tinta descolorida, una sola palabra legible en la mancha. Antanger. A la señorita Marple dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolso esa tarde. Mientras el pueblo debatía si Tilbury sería arrestado antes del fin de semana o no hasta el lunes, la señorita Marple hizo una discreta visita a la librería. El señor Tilbury estaba dentro, hojeando una primera edición de Viajes por el Levante, con una postura más encorvada de lo habitual. «No me pareces el tipo que planta pruebas», dijo en voz baja, mientras se acercaba. Levantó la vista. «Y aún así, me tratan como a un mago con veneno bajo la manga». ¿Esperabas algo de Cecily? Hizo una pausa y asintió. «Pedí una carta, mi padre la escribió. Ella la guardó durante décadas, alegando que no me correspondía». «Llegó por correo», dijo la señorita Marple, «desde Tánger. Quizás hace una semana. Fue lo que la impulsó a cambiar de Brown Tilbury». Se sobresaltó. «¿Cómo puedes saber eso?» «Eligió al equivocado», murmuró la señorita Marple. «Nadie hace eso sin un motivo, Anne, y menos Cecily. Estaba enviando un mensaje, o quizás protegiendo a uno, Anne. Ella nunca me dio la carta». «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Puede que estuviera decidiendo qué hacer con él, o quizá lo estuviera escondiendo en algún lugar inesperado. Al salir de la tienda, añadió una nota en su cuaderno rojo a un paquete. «Brush cambia». «Falta el rubí luego, debajo».
¿Qué llevaba a Cecily cerca de su corazón? A la mañana siguiente haría una visita más. Esta vez a la modista porque la señorita Marple sospechaba que el broche de rubí desaparecido no había desaparecido, simplemente lo habían movido. El aire matutino en Nether Dene tenía una crudeza que presagiaba el cambio de estación. El otoño se deslizaba por los senderos del pueblo, se enroscaba en los bordes de los setos y se perdía en el aliento de los madrugadores. Pero dentro de las pulcras casas con techo de paja, el cambio de atmósfera no se debía al clima, surgió de la tensión creciente en las conversaciones. Eran más breves ahora. Los escalones ya no se demoran. El ritmo, antes cálido, del pueblo se había enfriado, como si todo el lugar se hubiera replegado sobre sí mismo, esperando a que algo se rompiera. A la señorita Marple, siempre dispuesta a entrometerse sin motivo, se dirigió a Milliner Lane, donde la modista del pueblo, Clara Finch, regentaba su modesta tienda, escondida tras escaparates cubiertos de hiedra. Clara tenía poco más de 60 años. Era rápida con la sonrisa y aún más ágil con la aguja, conocida por vestir a todas las mujeres del pueblo para bodas, funerales y alguna que otra exposición floral. Ella levantó la vista de la máquina de coser. Cuando sonó la campana, señorita Marple saludó. Estaba pensando que no la había visto desde el almuerzo de rosas. Supongo que has tenido mucho trabajo. Clara, respondió la señorita Marple, entrando en la cálida habitación. Tengo una pequeña petición. Si no te importan. Clara dejó el dobladillo a un lado. Si se está remendando, tardaré un par de días a no remendar, dijo la señorita Marple amablemente. Creo que usted fue la última persona en arreglar uno de los vestidos de la señora Hargreaves antes de la fiesta en el jardín. El de seda azul pálido, ¿verdad? Clara parpadeó. Sí, lo fue. Lo trajo hace 3 días. Dijo que había perdido un poco de peso. Quería que se lo hicieran en los hombros. Parecía que tenía prisa. Además, mencionó algo sobre añadir un bolsillo. ¿Uno oculto, quizás? Clara frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, me preguntó si podía reforzar el forro del pechón del lado izquierdo. Dijo que le quedaba suelto y que necesitaba que fuera resistente para sus broches. Pensé que era un sitio raro para sujetar cualquier cosa con alfileres, pero insistió. La señorita Marple asintió. Creo que ocultaba algo. Probablemente la carta que pidió el señor Tilbury. Clara abrió mucho los ojos. Entonces, todo el asunto del veneno. La voz de la señorita Marple sonaba tranquila. Quizás una distracción o algo para asustarla. Pero tenía motivos para proteger lo que había en ese vestido. Esa misma tarde, la señorita Marple volvió a visitar la finca Hargreaves. Louisa Brent, aún enredada en los trámites burocráticos del fallecimiento de su tía, la recibió en la puerta con los ojos enrojecidos. No aguanto más esto, tía Jane. Todos quieren respuestas. Los periódicos no paran de pedir una fotografía. Y ahora, alguien ha entrado en el cobertizo del jardín. La señorita Marple arqueó las cejas. ¿Entrada forzada? Sí, anoche encontré la cerradura rota por completo esta mañana. No creo que hayan robado nada, solo la registraron. ¿Puedo ver el cobertizo? Luisa la condujo por el césped, aún húmedo por el rocío temprano. El cobertizo del jardín se alzaba tras una hilera de rodillos. La puerta estaba abierta, con las bisagras. Tonel olía a tierra. Y la señorita Marple examinó los estantes y notó que había herramientas dispersas y una única cesta volcada. Ella se agachó y levantó la cesta, revelando que debajo había algo un pequeño pañuelo doblado azul pálido, bordado con un emblema descolorido. Lo levantó a la luz. Coincidía exactamente con el trozo que había encontrado antes junto al seto El pasaporte de seda de Victor Pillsbury. ¿Había estado aquí otra vez? ¿O alguien
Se lo había quitado y lo había traído aquí. La señorita Marple guardó el pañuelo en su bolso sin hacer comentarios a más tarde esa noche. Solicitó una conversación tranquila con el inspector Grayson, quien la recibió en la vicaría con el pretexto de compartir el té con el reverendo Channing. Creo, dijo la señorita Marple, con cautela, que nos falta algo fundamental. Todo el mundo se ha fijado en los motivos y los medios, pero no en el mensaje. Grayson parecía escéptico. ¿Qué mensaje? Cecily intentaba comunicarse, no con palabras, aun con decisiones en su cambio de broche. Su repentina necesidad de un forro reforzado. Se negó a entregar la carta, pero tampoco la destruyó. Estaba protegiendo. Algo sí, pero creo que también estaba llamando la atención sobre ello en Grayson. Se cruzó de brazos. ¿Entonces crees que esperaba ser atacada? No, creo que temía ser intimidada. Posiblemente un robo, pero no un asesinato. Entonces, ¿que la mató? La mirada de la señorita Marple permaneció inmóvil. Algo inesperado, quizás una reacción a su propia medicación o un error de cálculo. Grayson frunció el ceño. ¿Y el polvo plantado? Una distracción, dijo. Quería implicar a alguien. Quien la colocó sabía que las sospechas caerían fácilmente sobre el señor Tilbury. Grayson permaneció en silencio durante un largo tiempo. ¿Y la carta? Sigue desaparecido. Pero sospecho que se lo robaron del vestido después de que se desmayara. Lo había guardado cerca del corazón, y quien la alcanzara primero tenía una oportunidad. Grayson se recostó. Ese sería el doctor Ames o Luisa Ocadillo. La señorita Marple en voz baja. Ella también estaba allí, y a nadie se le ocurrió preguntárselo. Grayson la miró fijamente. ¿Su propia sobrina? Los secretos familiares pueden ser bastante volátiles, dijo la señorita Marple, sobre todo cuando se trata de legados. Cecily Hargreaves no era una mujer a la que la gente quisiera fácilmente. Sin embargo, era una mujer adinerada y con un orgullo obstinado. Y esas son las cualidades que atraen los problemas. Cuando la noche cayó sobre Nether Denny, el silencio regresó al pueblo. La señorita Marple, con el cuaderno abierto ante ella, tomó sus notas de la noche en seda azul, confirmada del cobertizo del jardín forro, del vestido reforzado, probable escondite paquete procedente de Tánger, aún desaparecido Louisa, presente en el colapso. Sin examinar, luego, lentamente dibujó un pequeño círculo alrededor del nombre Ann Louisa Brent y debajo, una simple palabra. ¿Por qué? Habrá tiempo para preguntas mañana. Esta noche la señorita Marple dejó que el silencio se instalaran, porque en el silencio la gente a menudo revela lo que nunca tuvo intención de decir en voz alta. Para el séptimo día, Nether Denny se había vuelto inquieto. La clase de inquietud que no nace del pánico, sino de la espera. A un pueblo no le gustan los cabos sueltos, y la repentina muerte de Cecily Hargreaves seguía tercamente deshilachada. Las teorías se desvanecen. Los susurros daban vueltas, y tras cada cortina corrida se cernía la pregunta: si no era Tilbury, ni el doctor, ¿entonces quién? La señorita Marple pasó la primera parte de la mañana cuidando sus rosas, pero no pensaba en los pulgones ni en la poda. La conversación con el inspector Grayson de la noche anterior volvió a sus pensamientos, sobre todo la parte sobre Luisa. Siempre había considerado a Luisa una chica decente, estudiosa, brillante, pero quizás demasiado refinada en su dolor. Aunque aparentemente convincente, no había dejado mucho rastro, y su presencia en el momento del colapso de Cecily fue aceptada con demasiada facilidad. Aún así, la sospecha no era prueba, y la señorita Marple nunca fue de las que actuaban solo con la ayuda de la sombra. Más tarde, esa mañana, mientras caminaba por la plaza del pueblo con su habitual ritmo pausado, la señorita Marple se encontró con Sylvia Channing
cerca de la vieja fuente de piedra. La hija del vicario parecía pálida y cansada, como quien ha estado guardando un secreto en señorita Marple, dijo Silvia con una sonrisa insegura. Esperaba verla, ¿de verdad, querida? Qué amable. En Silvia miró a su alrededor. Why, no iba a decir nada. Pensé que quizá lo había imaginado, pero el día de la fiesta vi a Luisa discutiendo con alguien detrás del senador. No le di mucha importancia entonces. ¿Con quién estaba hablando? No pude ver. Solo sé, vea, hombro, una chaqueta clara. Podría haber sido Tilbury. Podría haber sido el coronel. Pero Luisa estaba molesta. Tenía un papel en la mano. Lo arrugó en la mano al verman. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y esto fue antes o después del colapso de la señora Hargreaves? Antes, quizás 15 minutos. Ahora estoy seguro. A la señorita Marple colocó suavemente una mano sobre el brazo de la niña. Gracias, Silvia. Sé que no fue fácil. Desde allí caminó directamente hasta el Rose y Thistle, donde el coronel Bertram estaba tomando su whisky habitual del mediodía. Aunt Jane dijo con brusquedad al entrar: ¿A qué debo este placer? Siempre has tenido una relación muy estrecha con la familia Hargreaves, ¿verdad? Preguntó amablemente. Bueno, todos hemos pasado por la sociedad, murmuró, y luego suspiró levemente. Cecily y yo teníamos una historia. Nada escandaloso. Claro, solo una cercanía que nunca llegó a formalizarse. ¿Sabía usted de su correspondencia con el padre de Victor Pillsbury? Bertram parpadeó. No. ¿Le estaba escribiendo? ¿Se conocieron? Hace muchos años. En Madrid. La expresión de Bertram cambió. Entonces, apenas sutilmente, un destello de reconocimiento. Madrid, dijo lentamente. ¿No te refieres a lo del pasaporte? Dijo la señorita Marple, observando atentamente. Así que si sabe algo al respecto. Bertram se removió en su asiento. En el 48, Cecily se vio envuelta en una trama. Su hermano estaba involucrado. Se movía en círculos diplomáticos. Hubo un malentendido con unos papeles y un hombre desapareció. Nunca regresó a Inglaterra. Se rumoreaba que Cecily ayudó a encubrirlo. Por el bien de la familia, el padre de Pillsbury no podría decirlo con certeza, pero Cecily llevaba años cargada de culpa. Creo que por eso nunca se casó. Siempre estaba esperando que algo del pasado llamara a su puerta. La señorita Marple le dio las gracias en voz baja y lo dejó con su whisky. Regresó a casa con la sensación de que el misterio se había profundizado, no disminuido. En su cuaderno Luisa, discusión tras el senador. Carta en mano, Cecily, implicada en el encubrimiento de Madrid. En el padre de Pillsbury. Desapareció. Pasaporte, símbolo. ¿Qué había en la carta? A medida que avanzaba la tarde, alguien llamó repentinamente a su puerta. Era Luisa. Su rostro estaba tenso, y en su mano había un papel doblado. Necesito hablar contigo, dijo, entrando antes de que la señorita Marple pudiera invitarla adecuadamente. He hecho una tontería, empezó Luisa, dejándose caer pesadamente en el sofá de chintz, y no puedo fingir que no. ¿He estado ocultando algo, Anne? La señorita Marple asintió suavemente, sin emitir ningún juicio. Esta carta, dijo Luisa, dejándola sobre la mesa. Estaba en el forro del vestido de la tía Cecily. La encontré cuando el funerario le devolvió sus pertenencias. Reconocí la costura de Clara Finch. La abrí. No debería haberlo hecho, pero lo hice. ¿Qué decía? Es de un hombre llamado Ernest Tilbury, fechado en 1952. Implica a la tía Cecily en la desaparición de un agente británico en España. Ella tenía su pasaporte. Al parecer, él le pidió ayuda para desaparecer, pero él desapareció, y ella se quedó con el documento. ¿Por qué no entregaste esto? Porque Luisa bajó la mirada, porque la carta también dice que dejó una reclamación, un derecho sobre ciertos bienes depositados en una cuenta española. La tía Cecily
se hizo cargo de ellos. Discretamente, legalmente quizás, pero no con honor. ¿Y pensaste que revelar esto marcaría tu legado? Luisa dudó. No. Pensé que podría manchar el mío. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Temías que pareciera un motivo. Asintió. No la maté, tía Jane, lo juro. Yo te creo, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero puede que otros no, sobre todo si sigues ocultándote cosas. A Luisa dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué debo hacer? Llévale la carta al inspector Grayson. Explícale todo. Si la encontraste después de su muerte, aún podría considerarse honorable haberla presentado. Pero pensarán muchas cosas. Es la naturaleza humana. Pero la verdad tiene una extraña forma de asentarse, Luisa. Aunque llegue tarde a esa noche, cuando el pueblo volvió a sumirse en un silencio incómodo, la señorita Marple añadió una línea más a su cuaderno Han. La verdad está saliendo a la luz, pero el motivo sigue siendo Esquibón. Y luego, justo debajo, otra nota: el broche fue cambiado. La carta fue escondida, pero el asesino sigue libre. Mañana volverá a hablar con Clara Finch. Había un detalle en el relato de la modista que no me cuadraba del todo. Y en misterios como estos, siempre era lo que no encajaba lo que sostenía el hilo final. La señorita Marple siempre había confiado en los momentos de tranquilidad, las largas pausas en las conversaciones, las vacilaciones, aparentemente insignificantes, los lentos cambios en la mirada de la gente cuando creían que ya no los observaban. Estas eran sus pruebas, más fiables que las huellas dactilares o los pasos descalzos. Esta mañana, con el aire fresco y las nubes acumulándose sobre Netherdev, sintió la calma que le indicaba que el rompecabezas estaba casi resuelto. Había repasado los detalles de nuevo a primera hora de la mañana, tomando un té aguado en bata, con el cuaderno abierto en el reposabrazos a su lado. El patrón seguía ahí, irregular, frágil, pero se mantenía, y ahora solo necesitaba una cosa: una prueba de carácter, no una evidencia tras vestirse y dejar sin abrir su correo matutino. La señorita Marple caminó con paso rápido hacia la tienda de Clara Finch. La modista la recibió con una cálida sonrisa, aunque sus ojos reflejaban cierta cautela. Me temo que no he encontrado nada nuevo, Jane, dijo Clara, señalando las ordenadas filas de rollos de tela que había detrás. Tía, se acabaron los secretos de los forros. Si es eso lo que buscas. No. Hoy no, respondió la señorita Marple alegremente. Solo quería preguntarte otra vez por el vestido de seda azul, el que le arreglaste a Cecily. Clara ladeó la cabeza. Claro. ¿Te preocupa algo? Mencionaste reforzar el forro justo encima del pecho izquierdo. Sí. Así es. La señorita Marple asintió suavemente y añadió: pero ayer miré el vestido. La costura no fue tuya. Clara parpadeó. ¿Qué? Era irregular, continuó la señorita Marple, con un tono amable, suelto en los bordes, como quien cose con prisa o sin experiencia. Eres demasiado cuidadoso para eso. Los dedos de Clara temblaron levemente. Lo reforcé. Quizás la tela se estiró después. Quizás. Pero se me ocurrió, dijo la señorita Marple en voz baja, que alguien más pudo haber alterado el vestido después de usted. Alguien que sabía que revisaran el forro. Alguien que necesitaba quitarle algo. Hubo silencio entre ellos. A la voz de Clara se alargó. ¿Me estás acusando de ocultar algo, Jane? No, pero creo que sabes quién lo hizo. La modista exhaló. Sus hombros se hundieron un poco, como si sintiera alivio. No quería involucrarme, dijo finalmente. La verdad es que no. Pero Luisa vino a verme.
2 días después de la fiesta. Me preguntó si podía remendar una costura rota del mismo vestido. Le pregunté por qué demonios lo tenía. ¿No deberían haberlo recogido las autoridades? Me dijo que lo habían devuelto con las demás pertenencias de Cecily y que no quería que se desmoronara. ¿Viste el interior? No me dejó. Tío, lo había cosido, que solo necesitaba asegurar el dobladillo. ¿Y no preguntaste más? Clara negó con la cabeza. No quería saberlo. A la señorita Marple asintió. Gracias, Clara. Eso confirma algo que he estado pensando. Anne salió de la tienda, con las manos entrelazadas sobre el bolso, a paso tranquilo. No estaba enfadada con Clara Ann. La gente solía encontrarse en apuros cuando la lealtad y el miedo se unían, pero la revelación le indicó cuál sería su siguiente paso. Anne, esa noche, la señorita Marple invitó a 4 personas a tomar el té. Luisa, Brent, Victor Tilbury, Dr. Ames y el coronel Bertram. El salón estaba en silencio. El fuego crepitaba suavemente y una bandeja de bizcocho y sándwiches de pepino estaba dispuesta con el toque cuidadoso de alguien que creía en la civilidad. Incluso cuando el asesinato estaba sobre la mesa, Luisa llegó primero, con un abrigo verde pálido y una sonrisa forzada. Victor Tilbury la siguió, elegante y sereno, con expresión indescifrable. El doctor Ames, tan cortés como siempre, saludó a los demás con un gesto de la cabeza, pero apenas dijo nada. El coronel Bertram trajo consigo el olor a humo de pipa, con aspecto vagamente molesto por todo el asunto. La señorita Marple sirvió el té con mano firme. Les agradezco mucho que hayan venido, dijo. Se preguntarán por qué los he traído, y les confieso que no es por compañía ni por pastelen. El doctor Ames se aclaró la garganta. ¿Has descubierto algo? Sí, dijo la señorita Marple, una verdad que se ha estado escondiendo tras sospechas infundadas y culpas ajenas. La habitación quedó en silencio. Anne creo que Cecily Hargreaves no fue asesinada en el sentido tradicional, continuó la señorita Marple. Murió de un paro cardíaco repentino, provocado por una combinación muy potente, pero natural, de medicamentos y estrés. No fue planeado como suelen ser los envenenamientos. No hubo bebidas de mal sabor, no hubo compuestos exóticos, no hubo ingestión de sustancias en los alimentos. Ella miró hacia Luisa, cuyas manos estaban apretadas alrededor de su taza de té, pero la pregunta no es cómo murió, sino que sucedió justo antes. Alguien sabía que Cecily había recibido una carta. Alguien que temía lo que esa carta pudiera revelar. Esa persona no necesitaba matarla, solo asustarla, presionarla, tal vez incluso discutir con ella. La tensión hizo el resto a la voz de Luisa. Interrumpió. ¿Crees que yo hice eso? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que encontró la carta después. La vio como una amenaza para el nombre de su familia, quizá incluso para su herencia. La retiró. Anne la escondió. Quizás quiso destruirla, pero no se atrevió a negar a mí. Tía, susurró Luisa. No quería que la recordaran por algún escándalo extranjero. Anne. Es comprensible, dijo la señorita Marple. Pero al hacerlo, se convirtió en la primera persona en tocarla después de que se desmayara. Recuperaste la carta. Le pusiste el broche. Quizá incluso le quitaste el de rubí que llevaba en su lugar. Entonces, Victor Tilbury habló en voz baja. Nunca recibí la carta, solo el envoltorio. Estaba dirigida a Cecily, sí, pero debía llegarme a mí. Anne, creo, dijo la señorita Marple, que Cecily planeaba dártelo. Lo cosió en el forro de su vestido en gesto simbólico, algo muy especial para ella. Pero la muerte llegó antes de que tuviera la oportunidad. El coronel Bertram se inclinó hacia adelante. ¿Y el polvo encontrado en la habitación de Pillsbury? Lo pusieron, dijo la señorita Marple con sequedad. Alguien que quería que la atención se desviara de la familia Grayson, que había estado sentado tranquilamente en el rincón por invitación de la señorita Marple,
Ahora dio un paso adelante. Eso sería motivo suficiente para al menos abrir una investigación formal, dijo. La ocultación de pruebas clave y la manipulación de la escena del crimen a los ojos de Luisa estaban llenos de lágrima. No quise creí que nos estaba protegiendo. La tía Cecily era complicada. Sí, lo era, asintió la señorita Marple en voz baja, pero tenía sentido de la justicia. Esa carta fue su intento de enmendar el daño. Usted la interrumpió. No fue asesinato. No, pero sí interferencia, engaño. Quizás incluso obstrucción. Víctor Tilbury se levantó lentamente. No quiero que se presenten cargos, dijo. No, a menos que ella se lucrara. Si se llevaron los fondos, si se manipuló el legado, entonces sí. Insistiré, Anne, pero no por miedo. Luisa lo miró atónita. Nunca toqué la cuenta, susurró. Ni siquiera sabía que existía, hasta que recibí la carta. Anne Grayson asintió. Lo comprobaremos. A la señorita Marple quedó última. En Cecily intentó hacer lo correcto, aunque fuera tarde. No le fallemos ahora, Anne. La verdad importa, incluso cuando duele afuera. El crepúsculo se acumulaba en las ventanas adentro. El aire había cambiado. El misterio no se había desvanecido, pero había pasado de ser algo oculto a algo revelado. Anne y la señorita Marple lo sabía. Eso era suficiente para empezar a arreglar las cosas. Al día siguiente de la merienda, en la cabaña de la señorita Marple, un silencio más reflexivo que tenso se apoderó de Nether Denny. La noticia de la reunión no se había difundido con detalle. La señorita Marple era demasiado discreta para eso, pero se percibía un cambio en el ambiente, la conciencia de que el misterio ya no residía en especulaciones descabelladas, sino en la firmeza de alguien que había visto lo que otros habían pasado por alto. En el inspector Grayson pasó la mañana entrevistando de nuevo a Clara Finch, esta vez con más atención. Su relato, corroborado por la confesión final de Luisa, confirmó la cronología. El vestido había sido alterado tras la muerte de Cecily, el forro cosido con deliberada prisa, y las pruebas ocultadas antes de que las autoridades las tomaran. Anno. Fue un asesinato en el sentido estricto de la palabra, pero tenía todo el peso de uno. La traición, el encubrimiento, los cálculos egoístas, hechos a la sombra del dolor. Por la tarde, Louisa Brent fue interrogada formalmente y puesta en libertad bajo vigilancia. Grayson se mostró cauteloso. No había pruebas de envenenamiento, ni indicios definitivos de intención de causar daño, pero la interferencia por sí sola justifica un escrutinio minucioso. Mientras tanto, la señorita Marple regresó a la finca Hargreaves por última vez. Luisa ya no estaba allí. Se había marchado temprano esa mañana para quedarse con una prima en Kent, aparentemente para descansar, pero más probablemente para escapar de las miradas que ahora la seguían a todas partes. La casa se sentía extraña ahora. Veía desas dueños, sus habitaciones, antaño meticulosas, se veían atrapadas entre la grandeza del pasado y el vacío actual. La señorita Marple se encontraba en el dormitorio de Cecily, donde aún se percibía un tenue aroma a lavanda. En la cómoda, los broches permanecían donde los había dejado Luisa, salvo el corazón de rubí que ahora volvía al centro, devuelto silenciosamente. Sin alboroto, Anne abrió la caja de terciopelo una vez más y miró la pequeña hilera de alfileres, con la mirada fija en el camafeo, el que Cecily siempre había llevado, el que había decidido no usar ese día. Anne decía algo, murmuró la señorita Marple, incluso con sus joyas. De regreso a su cabaña, repasó sus notas una última vez. La llegada de Pillsbury había perturbado al pueblo no solo por ser un extraño, sino porque traía consigo el pasado. Cecily temía ese pasado, no por ella misma, sino por la historia, que contaban una historia de engaño, de colaboración discreta, en un escándalo que se había desvanecido, pero no desaparecido. Ernest Tilbury le había pedido ayuda,
Hacía décadas, él a mí la dio, y entonces quizás tomó más de lo que le correspondía a Am. Pero la culpa persistía. Eso se notaba en sus acciones, la carta cosida en su vestido, el extraño comportamiento en la fiesta, sus gestos silenciosos que pretendían indicar algo tácito a Víctor Tilbury. Solo quería cerrar el caso. Nunca pidió dinero ni reparación. Legal pidió la carta, la verdad, pero otros temían lo que esa verdad pudiera significar en el cuaderno rojo de la señorita Marple. Estaba casi lleno ahora. Las últimas páginas estaban garabateadas con su delicada y curvada letra. Añadió solo unas pocas líneas finales. Cecily asustada. No enferma Luisa igual a actuó por miedo, no por malicia Tilbur, igual a buscaba respuestas, no venganza. Y luego, una sola palabra, subrayada con lápiz suave perdón. Esa noche, el inspector Grayson visitó a la señorita Marple. Se quitó el sombrero al entrar y señaló con la cabeza hacia la chimenea, donde la tetera acababa de empezar a cantar. Supongo que tenías razón, dijo con una sonrisa triste. No es un caso típico, ¿verdad? Muy pocos lo son, respondió la señorita Marple, sirviendo el té, pero la naturaleza humana es notablemente consistente. Se enfrentará a una multa, posiblemente a servicios comunitarios. No se benefició, y no hay pruebas de que tuviera malas intenciones. A la señorita Marple asintió. Se castigó a sí misma, más de lo que la ley jamás podría, y Cecily bueno, al final tomó su decisión. Hablar aunque fuera demasiado tarde. Grayson bebió su té. Pensativo, he leído la carta, dijo tras una pausa. Es algo extraordinario. Una ventana a otro mundo. Política, secretismo, traición, y allí estaba ella, nuestra Cecily. En medio de todo, Anne no era tan simple como la gente creía, dijo la señorita Marple en voz baja. Ninguna de nosotras lo es afuera. El pueblo resplandecía bajo la luz de las farolas, y por primera vez en una semana, el aire parecía más agradable. Los niños volvían a jugar junto al estanque. La puerta de la panadería permanecía abierta. Después de las 5, alguien había quitado el cartel de cerrado por luto de la floristería en el Rose y Tessel. El coronel Bertram bebió solo, como siempre, pero con menos tensión en los hombros. Sylvia Channing había vuelto a sus paseos. El doctor Ames reanudó sus visitas, aunque su tono era ahora más tranquilo, más reflexivo, y Víctor Tilbury salió del pueblo un miércoles por la tarde, con la maleta hecha y el traje de lino recién planchado. No habló con mucha gente al partir. Solo se detuvo en la oficina de correos para enviar una carta dirigida a una embajada y sellada con esmero. Al salir se detuvo una vez más en la puerta de la casa de la señorita Marple. «¿Lo sabías antes que nadie, no?», preguntó en voz baja. «Anne lo sospechaba», respondió la señorita Marple. «Era la seda, en realidad». Las mujeres no cambian sus diseños sin motivo. Anne sonrió, una especie de sonrisa triste al final. Tenía buenas intenciones. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Y usted también bajó la mirada hacia la pequeña cartera que llevaba en la mano. El pasado no desaparece, ¿verdad? No, dijo la señorita Marple, pero a veces nos da la oportunidad de comprender quiénes somos realmente en sí. Inclinó el sombrero y, dicho esto, se alejó caminando por el sinuoso camino Anne. Al caer la noche, la señorita Marple regresó a su asiento junto a la ventana. En el cuaderno rojo ya estaba cerrado. El caso, si así se le podía llamar, estaba concluido. Anne, pero en la tranquilidad de su hogar, reflexiona no sobre el crimen ni los sospechosos, sino sobre la propia Cecily, una mujer que había sido tantas cosas. Anne aguda, testaruda, reservada, pero también valiente, a su manera, lo suficientemente valiente para decir la verdad, aunque tuviera que coserla en su vestido, para hacerlo en algunos misterios. La señorita Marple lo sabía, no terminaban con un arresto dramático,
ni una confesión en un tribunal. Otros terminaban con una carta, un broche y la suave admisión de que las personas son mucho más complejas de lo que su reputación sugiere. A mañana traería una nueva mañana, y con ella nuevos chismes, nuevos secretos y quizás otro té que servir. Pero por esta noche dejó que el fuego crepitaba suavemente y que las sombras se extendieron por la habitación en paz. El pasado había hablado a Anne, y el pueblo, por fin, pudo descansar una semana después de la silenciosa partida de Victor Pillsbury. El pueblo de Nether debería volver a respirar en el ritmo de la vida cotidiana. Se reanudó con una especie de cautelosa normalidad, como si el propio pueblo hubiera reconocido los acontecimientos del pasado, los hubiera incorporado a su memoria y hubiera seguido adelante. La cola de la oficina de correo se alargaba de nuevo por las mañanas. Los niños corrían en bicicleta frente al monumento de guerra. Incluso el sermón dominical del vicario volvió a sus homilías habituales sobre la amabilidad, la buena vecindad y la importancia de tener las puertas bien limpias. Pero debajo de ese suave regreso a la rutina, algo había cambiado. La muerte de Cecily Hargreaves había dejado una ausencia que no era meramente social o material. Era algo más sutil, algo tácito. Su nombre ya no se pronunciaba con irritación ni con distante admiración. En cambio, solo se mencionaba ocasionalmente y en voz baja, como si pronunciarlo demasiado alto pudiera despertar sentimientos no resueltos en la plaza del pueblo. La señorita Marple estaba sentada en el desgastado banco de madera cerca de la fuente, un lugar que solía frecuentar durante sus paseos matutinos. Las hojas otoñales habían comenzado a desprenderse lentamente de los árboles, rizadas y doradas, danzando alrededor de sus tobillos mientras observaba el tranquilo ir y venir de sus vecinos. El doctor Ames pasó de camino a la consulta, se detuvo y se tocó el sombrero. Señorita Marple, dijo. Quería darle las gracias. ¿Para qué, doctor?, preguntó con una sonrisa educada. Por recordarnos que no todas las verdades llegan con sirenas y escándalos, dijo. A veces llegan en papel o en silencio. Él siguió adelante, y la señorita Marple volvió a sus pensamientos. Había recibido una carta esa mañana, un sobre sencillo, dirigido con letra clara y pulcra. Dentro había una breve nota de Victor Tilbury, con matasellos de Lisboa. Gracias por su amabilidad. Ya entregué la carta a quienes la necesitaban. El pasado ya no pesa, es un capítulo en cordialmente. Vermontan. La señorita Marple lo había leído 3 veces antes de doblarlo cuidadosamente y guardarlo en su cuaderno rojo en el Rosey Thistle. Los clientes habituales habían reanudado sus debates vespertinos sobre dardos y asuntos del consejo local. El coronel Bertram ya no se sentaba solo, aunque hablaba menos que antes. Había empezado a pasar las tardes cuidando las rosas de su difunta hermana, y los vecinos comentaban, sin malicia, que la soledad parecía sentarle mejor. Ahora Sylvia Channing había aceptado un trabajo en la biblioteca del condado. En Loch Morrit, su padre, el reverendo Channing, había pronunciado un sermón titulado Cartas y Verdades, que atrajo a una multitud inusualmente numerosa, aunque nunca mencionó a Cecily por su nombre. Todos lo sabían, y Louisa Brent permaneció en Kent con su prima, buscando un cambio de aires. El inspector Grayson concluyó su informe, recomendando no tomar ninguna medida. No había pruebas concluyentes de intención de ocultar la herencia, ni interferir en asuntos legales, solo miedo y una serie de lamentables decisiones precipitadas. La carta fue devuelta a las autoridades competentes en el extranjero, se investigó la cuenta española y se congelaron todos los fondos a la espera de una revisión formal. Nada dramático. Sign Juicy. Sin esposas, pero la sombra que se cernía sobre el nombre Hargreaves persistirá durante algún tiempo. A la señorita Marple, como siempre,
No buscaba la resolución por las apariencias. Comprendía que la pulcritud que otros anhelaban a menudo era artificial. La gente era desordenada, sus motivos se entremezclaban, sus verdades se superponen como papel tapiz, una hoja sobre otra, hasta que los patrones originales se volvían difíciles de rastrear. Esa tarde, regresó a casa y pasó una hora podando sus rosales. Mientras trabajaba, pensó en Cecily, no como había sido en los días previos a su muerte, sino en los años anteriores, sentada en el panel del Instituto de la Mujer, dando instrucciones, a gritos en la exposición de flores, cotilleando con vehemencia, pero siempre con la vista puesta en algún fin caritativo. Anne había sido difícil. Sí, orgullosa y controladora Anne, pero también había amado profundamente, a su manera, Joseph, como para guardar una carta acerca de su corazón, lo suficiente como para planear su redención en forma de verdad silenciosa. No de espectáculo. Cuando la señorita Marple regresó, encendió un pequeño fuego en la chimenea y tomó el cuaderno rojo por última vez, hojeando la última página. Revisé las últimas anotaciones en paquete desde Tanger, carta con firma de Cecily. La que dice la verdad al final is igual a N o culpable, pero no inocente Victor R igual a C y R al final de la página. Escribió una última línea. Algunos legados no se heredan, se corrigen. Anne cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón, donde guardaba la correspondencia antigua, y se levantó. Había que preparar un guiso y recoger la ropa antes de que las nubes cumplieran su silenciosa promesa de lluvia. Mientras se movía por su pequeña cocina, la señorita Marple tarareaba suavemente, contenta no por saber que todo estaba bien, pues nunca lo estuvo realmente, sino por la tranquilidad de que las cosas se habían aclarado. La verdad, al fin, se había abierto paso a través de la confesión a través de un proceso penal, pero a través de la observación, a través de la comprensión, a través de la creencia simple y duradera de que las personas, incluso cuando tienen defectos, son capaces de elegir lo correcto. Al oscurecer, el cielo sobre Nether Dene se tiñó de un tenue dorado, y el silencio se apoderó de los setos y los tejados. Las últimas hojas giraban suavemente sobre sus tallos. En Rose Cottage, con el fuego ardiendo lentamente, la señorita Marple descansaba en su silla junto a la ventana, observando cómo el mundo hacía lo que mejor sabe hacer, continuar.